Nos venden la guerra como si fuese inevitable, como si no pudiésemos elegir, como si todo estuviese escrito, cincelado en piedra, como si fuésemos piezas pequeñas en un tablero enorme, movidas por manos que ni siquiera vemos. Nos hablan de tensiones históricas, de intereses estratégicos, de conflictos geopolíticos, y una idea muy peligrosa poco a poco empieza a instalarse. Estamos destinados a repetir el conflicto, que la humanidad siempre termina destruyéndose. No tenemos alternativa. Y esa narrativa en sí mismo es un pensamiento, y los pensamientos son neutros. Construyen identidad, construyen decisiones, construyen líneas de tiempo. No, la guerra no es inevitable, es coherente con la frecuencia emocional dominante, es coherente con la identidad colectiva sostenida en el tiempo. Y si la realidad que estamos viviendo en este momento es coherente con ciertos pensamientos, entonces existen otras trayectorias posibles, otras líneas de tiempo. Hoy no voy a hablarte de bandos, de quién tiene la razón, quién no lo tiene. No es tan relevante, créeme. Hoy voy a hablarte de cómo se crea una realidad colectiva. Porque si tú crees que no puedes elegir, ya has elegido. Nadie quiere la guerra, nadie desea la guerra, pero te aseguro que todos los días tú y yo estamos alimentando esa guerra, la guerra de Ucrania y ahora la guerra de Israel, Irán y Estados Unidos. Todos los días tú y yo estamos alimentando esa guerra. ¿Cómo? Con nuestros pensamientos. El conflicto interior que tú tienes dentro de ti, esa guerra interna, ese guerrear con tus pensamientos, mi marido, mi pareja, mi jefe, mi país, mi gobierno, lo que sea, esa guerra interna alimenta la guerra externa, crea la guerra externa. Sé que esto suena grandioso, difícil de imaginar, pero déjame que te ponga en contexto para que empiece a explicarte lo que quiero explicarte el día de hoy. Sin embargo, quédate con esto. Esa guerra interna va a alimentar la guerra externa que tú tienes. La frecuencia es exactamente la misma. No puede reflejarse fuera lo que interiormente ya habita dentro de nosotros. Y dentro de nosotros habita una guerra interior con nuestros pensamientos que nunca se detiene. Esa guerra interna. ¿Tú crees que es diferente? ¿Tú crees que no tienes nada que ver con la guerra que está pasando en Israel? No, eso es de ellos. Yo no tengo nada que ver. Mentira. Tú y yo tenemos que ver con lo que está pasando ahí. Porque si lo estamos observando, si lo estamos viviendo, es que nuestra vibración encaja para observar eso. Si no, no lo estuviésemos viviendo. ¿De acuerdo? Quédate con esto. Si no, no lo estuviésemos viviendo. Si no tuviésemos un solo pensamiento de guerra, de resentimiento, de rechazo, de odio, de intolerancia dentro de nosotros, no estuviésemos observando esa guerra fuera en Israel. Nosotros estamos con nuestra vibración creando cada vez, cada día, en cada momento que elegimos un pensamiento de odio, estamos eligiendo una guerra fuera, sin ninguna duda. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la línea de tiempo y con los pensamientos? Eso es lo que quiero explicarte, para que veas todo el engranaje. Después decides si quieres creerme o no quieres creerme. Eso a mí personalmente me da igual, porque si tú eliges no creerme, ya has elegido que no quieres estar en la línea de tiempo donde no existe un planeta en guerra. Y esto funciona de la siguiente manera. No existe un solo universo. Existen muchos, infinitos, inimaginables, incalculables, todos reales y todos existiendo en este mismo momento. Existen una cantidad inimaginable de versiones del planeta Tierra. Pero tú y yo solamente estamos existiendo en una sola de esas versiones. ¿Por qué? ¿Por qué existimos en una sola de las versiones del planeta Tierra? ¿Por qué no existimos en otras de versiones del planeta Tierra? Ahora te explicaré cómo funciona todo esto, pero quédate con la idea del trabajo del profesor David Deutsch. Es un profesor de la Universidad de Oxford. Él ya habla de estas cosas. Él literalmente dice
Existe una cantidad infinita de versiones del planeta, del universo. Él habla del universo. Existe una cantidad infinita de universos. Nosotros existimos solamente en una de ellas. Y él te lo explica de manera mágica y muy profunda de cómo funciona todo esto. Esa información lo estamos aplicando aquí para que te des cuenta de que podemos elegir y debemos elegir. Pero ¿cómo funciona, Carlos? ¿Cómo funciona la línea de tiempo? Realmente, ¿cómo va todo esto? ¿Cómo puedo yo elegir y tener el control de mi realidad? Mira, esto funciona de la siguiente manera. Las versiones del planeta Tierra que existen, míralos como si estuviésemos dentro de las perlas de un collar infinito. ¿De acuerdo? Una al lado de otra, una perla al lado de otra. Y así, muchas perlas en ese collar infinito de perlas. Cada una de esas perlas representa el planeta Tierra. Entre ellos, entre estas versiones, no se tocan. Nunca llegan a chocarse, nunca llegan a colisionarse. Están una al lado de la otra, pero jamás se tocan. ¿Por qué? Porque están separados por algo llamado frecuencia de modulación. La frecuencia de modulación hace que estas versiones nunca se choquen entre ellas, nunca se toquen. Existen y coexisten una al lado de otras. Y otra cosa muy importante, una es invisible a la otra. Tú no puedes ver la otra versión del planeta Tierra. Están en otra frecuencia. Esto es igual que cuando tú estás sintonizado a la radio 99 FM. Estás escuchando la 99 FM y tú sabes que existen 98 FM, 100, 101, 105, 110 FM. Sin embargo, tú no estás sintonizado a esa frecuencia. Si cambias de dial para sintonizarte a otra frecuencia, sabes de que la frecuencia de la que te acabas de cambiar sigue emitiendo, pero tú ya no estás sintonizado en esa frecuencia. Estás ahora en una frecuencia diferente. Esto funciona de manera muy parecida. Si nosotros estamos abonados a una frecuencia del planeta Tierra, a una realidad, no podemos experimentar la otra realidad. ¿De acuerdo? Ahora, te acabo de decir que existen como un collar de perlas infinito. ¿De acuerdo? Y esas pequeñas perlas que son el planeta Tierra están separados por algo llamado frecuencia de modulación. FM, es lo mismo que la radio, frecuencia de modulación. Eso separa a una versión del planeta Tierra de otra versión del planeta Tierra. Entonces, ¿qué hace que tú y yo estemos abonados a esta versión de la guerra? ¿Qué es lo que hace? Lo que hace que nosotros estemos abonados a esta versión de la guerra en el planeta Tierra en el que existimos es algo llamado FED, frecuencia emocional dominante. Frecuencia emocional dominante. La frecuencia emocional dominante hace que nosotros estemos abonados a esta versión del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque si nosotros compramos la narrativa, si nosotros asumimos como verdad lo que nos dicen los medios de comunicación, que nos hablan de guerra, de ataque, de caos, de conflicto, fíjate, nosotros compramos esa narrativa de los medios de comunicación y estamos en nuestro sistema todo el tiempo dándole vuelta a esos pensamientos, a esas palabras, a esa información que nos está vendiendo los medios oficiales. Vamos a estar la mayor parte del día pensando palabras como guerra, conflicto, caos, destrucción, ataque. Todo eso crea una frecuencia emocional dominante en la persona. Es la frecuencia en la cual yo existo. No existo en la paz, existo en el ataque. Esa es mi frecuencia emocional dominante. No existo en la libertad, en la creatividad. Existo en protección, en prevención, en ataque preventivo, en todas estas cosas. Esa es mi frecuencia emocional dominante. Porque yo me he comprado la narrativa que me están diciendo. Y como me dicen que yo no tengo ningún poder para cambiar nada, ya veremos que eso no es verdad. Como me dicen que yo no tengo ningún poder para cambiar mi mundo, yo me creo la narrativa. Y al creerme la narrativa, yo me abono colectivamente
a la frecuencia emocional dominante. Eso me ancla en esta línea de tiempo en la que estamos viviendo en este momento. Me ancla aquí. Y al anclarme me hace existir y experimentar todo lo que se está sucediendo en esta línea de tiempo. Imagínate, somos 8.000 millones de personas en este planeta Tierra. Bueno, un poco más ahora. La gran mayoría de la gente, cuando digo la gran mayoría de la gente, es realmente un porcentaje muy alto, se cree la narrativa que te lo están vendiendo los medios. Se cree que hay un bueno y un malo. Realmente se cree y toman partido. Al tomar partido, primero vas a anclarte en esa realidad de la separación. Estás separándote. Después vas a asumir que los que unos dicen es correcto y los que otros dicen es incorrecto. Unos son buenos y otros son malos. Separación. Vas a anclarte en esta línea de tiempo. Porque nadie te enseña de que esa es una trampa que te ancla en una línea de tiempo de separación, de caos, de conflicto, de división. No te enseñan esas cosas. Entonces, cuando, vamos a decir, 80% de los 8.000 millones de personas se creen la narrativa de caos, de conflicto, de división, de ataque, de que unos son los buenos y otros son los malos, lo que va a suceder es de que hay 8.000 millones de personas enfocados en una frecuencia emocional dominante que siempre va a ser la misma, que es división, caos y conflicto. ¿Qué crees que van a experimentar? Esa línea de tiempo en la cual ellos están haciendo match, que encajan por su frecuencia emocional dominante. Hacen match. Por eso te he dicho, cada vez que tú eliges un pensamiento, no te das cuenta, pero estás eligiendo una línea de tiempo. Es inconsciente, lo sé, nadie te enseña, lo sé, por eso estamos nosotros enseñando estas cosas. Sé que nadie te enseña de que cada pensamiento te está eligiendo en qué línea de tiempo existir. Y cuando tú eliges, experimentas esa línea de tiempo. Cuando tú eliges, vas a vivir y experimentar esa línea de tiempo. Y tú te preguntas, ¿pero por qué no puedo experimentar otra línea de tiempo? ¿Tan mala persona soy? Y este universo en el que vivimos no se trata de buenos o malos. No se trata de moralidad siquiera. Se trata de frecuencia. ¿Cuál es tu frecuencia emocional dominante? Si tú te crees una persona buena, pero tienes ataques constantes dentro de ti con tus pensamientos, ya sea hacia otra persona o hacia ti mismo, vas a encajar en la frecuencia de ataque de fuera. Tienes que experimentar eso. Si tú te crees buena persona, una persona muy pacífica, pero tomas partido por A o por B, ahora te explicaré que eso no tiene tanta relevancia. Tomas partido por A o por B, estás creando una división en tus pensamientos y esa división se va a notar fuera. Yo sé que aquí puede haber gente de que no es creyente. Yo no soy católico, pero hubo un maestro que enseñó justamente poner la otra mejilla, pero no como un acto de cobardía, un acto de sumisión, o como se dice, la ley del felpudo, o sentirte felpudo. No, lo enseñó porque cuando tú pones la otra mejilla, realmente lo que estás diciendo es, yo conozco cómo funcionan las leyes del universo y por lo tanto tomo el control de mi realidad, porque sé que al poner la otra mejilla, el único que me puedo golpear soy yo mismo a través de mis pensamientos. ¿Te das cuenta de la enseñanza tan profunda que trajo este maestro hace muchos años? Lo que pasa es que no lo entendieron, no había la comprensión en ese momento. Ahora, volviendo a la línea de tiempo, quiero que entiendas que esto funciona de esa manera, de la que te acabo de explicar. Cada línea de tiempo está separada por una frecuencia de modulación, que a su vez esa frecuencia de modulación tiene que ver con la frecuencia emocional dominante en el cual la mayoría de nosotros existimos. Cada uno de esos tiene que ver, detrás de esa frecuencia emocional dominante tiene que ver los pensamientos. ¿Por qué? Pregunta mucha gente en los talleres. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso? Mira, cuando tú tienes un pensamiento, ¿ya? Un pensamiento no como el diálogo interior o el interno, el chuchú, el rum rum, no. Yo hablo pensamientos como estructura de vida, como patrones energéticos, como precursores de la materia. Ese es otro tema, pero eso lo enseñamos en la escuela.
Cuando tienes un pensamiento, ese pensamiento va a crear una emoción. Esa emoción va a crear una vibración. Esa vibración sostenida en el tiempo va a crear una frecuencia. Y la frecuencia sostenida en el tiempo va a crear una realidad o te va a anclar en una realidad. Pero existe una cantidad infinita, como te he dicho, de realidades. Nosotros existimos aquí en este momento. Guerra. La realidad de la guerra. ¿Y tú qué pensamientos crees que predominan en esta línea de tiempo o realidad de la guerra? Ataque, lucha, ofensiva, invasión, asalto, todos esos pensamientos. Pero ¿qué pasaría si estuviésemos experimentando una realidad, una línea de tiempo que ya existe en este momento? No es que vaya a existir, no es que se está creando, no, que ya existe, pero existe en otra frecuencia. En esa frecuencia, los pensamientos dominantes son creatividad, libertad, expansión, amistad, unión. Pregúntate, ¿tienes tú esos pensamientos como pensamientos dominantes en ti en este momento? Pregúntate, respóndete y tu respuesta te va a dar la claridad para saber por qué estás experimentando esta realidad. Si no quieres experimentar esta realidad caótica, cambia tus pensamientos. Hay gente que me dice, Carlos, pero yo soy solo una persona. Somos 8.000 millones de personas coexistiendo en este planeta. Por mucho que yo cambie mis pensamientos, no va a cambiar una realidad de 8.000 millones de personas. Esa es la manera tradicional y tridimensional de ver las cosas. Esa es la forma lineal de experimentar las cosas. Yo soy un ser pequeño, yo soy un ser insignificante, con lo cual, por mucho esfuerzo que yo haga, no voy a cambiar este mundo. Mira, somos 8.000 millones. Yo lo voy a cambiar este mundo. No, imposible. Eso es lo que me dice mucha gente. Pero aquí va la respuesta. Y la respuesta es, tú no tienes que cambiar el mundo. Tú tienes que cambiar tu mundo, el tuyo, en el que tú existes. Porque tú estás teniendo una experiencia y esa experiencia es tuya. Es diferente a la de 8.000 millones de personas. Por eso existe una cantidad infinita de versiones del planeta Tierra. Porque en el momento que tú cambies tu mundo a través de tus pensamientos, tú te vas a mover de una realidad caótica a otra. Y después podemos entrar en otro directo, en otra charla, que ni siquiera vas a darte cuenta que te has movido. Aparecerás en una realidad en donde, menos mal que se solucionó el conflicto, menos mal que no hubo guerra, menos mal que llegaron a un acuerdo de paz. ¿En serio? Te has movido a una versión diferente del planeta Tierra, a una línea de tiempo diferente, debido a que tenemos algo que se llama la coherencia del pasado. O tú debes recordar algo que sea coherente con tu vida. Vas a pensar que jamás te moviste de esa línea de tiempo antigua. No te darás cuenta. Tú dirás, qué bien, todo se solucionó y ahora vivimos en paz. Llegó la cordura, finalmente llegó a un acuerdo. No, eres tú quien tus pensamientos mejoraron y te moviste a una línea de tiempo diferente. Ellos, los que nunca cambiaron, se quedaron viviendo en la línea de tiempo de la guerra. Cada uno va a experimentar en lo que crees. Por eso en la introducción te dije, si tú crees que no puedes, ya has elegido en qué línea de tiempo vas a experimentar. Así que quédate con eso. Lo primero es, no tienes que cambiar el mundo, tienes que cambiar tu mundo. Otra cosa, olvídate de los actores principales. Son eso, actores, nada más. No hacen otra cosa más que actuar. Olvídate de eso. Ellos simplemente están actuando. Trump, me refiero, por ejemplo, a Trump. Olvídate, está simplemente actuando. Él es parte de toda esta gran obra de teatro que nosotros estamos experimentando. Olvídate de lo que está haciendo. Hay otra gente que lo idolatra, hay otra gente que lo odia. ¿Cuál de ellos lleva razón? ¿Los que lo odian o los que lo idolatran? Ambos, porque ambos van a experimentar, de acuerdo a sus creencias, la versión de Trump, de Netanyahu o del que manda en Irán, que no sé cómo se llama, por cierto.
van a experimentar la versión que ellos quieran escoger. Pero esa versión ni siquiera será la de Trump o la de Netanyahu o la del presidente de Irán. Será la versión que habita dentro de ti, que lo estás reflejando fuera. ¿Te das cuenta el poder que hay en esto? Es el reflejo que tú estás viendo fuera. Por eso, algunos lo odian, otros lo aman. ¿Quiénes llevan razón? Ambos llevan razón, porque están experimentando lo que habita ya dentro de ellos. Y eso creará también una frecuencia emocional dominante. Una vez más, frecuencia emocional dominante. Quédate con eso, porque eso te ancla en una línea de tiempo o en otra línea de tiempo. Para terminar, solamente quiero contarte la historia del colibrí. Tú sabes, aquella historia en donde en la selva empieza un incendio y el incendio empieza a propagarse con mucha rapidez y mucha facilidad. Empieza a devorar parte del bosque, se empieza a extender, los animales empiezan a huir, empiezan a salir disparados y despavoridos los leones, los elefantes, las jirafas, todos los animales empiezan a huir. Pero solamente hay un colibrí que va a un lago y con su pequeño pico coge un poco de agua y va al fuego, suelta el agua y regresa, coge más agua, va al fuego, suelta el agua, regresa, se reabastece de agua y así está todo el tiempo hasta que lo ve un león. Y le dice, hey tú, colibrí, ¿qué narices estás haciendo? Y el colibrí le responde, estoy cogiendo agua para apagar el incendio. Y tú le dices, ¿pero tú crees que con tu pequeño pico vas a apagar todo el incendio? Y el colibrí le responde, no lo sé, igual no, pero estoy haciendo mi parte. De eso se trata esto. Nosotros estamos haciendo nuestra parte. Yo te aseguro de que yo a nivel personal y Mindshape, el proyecto que yo represento, va a existir en una línea de tiempo en donde este conflicto sea más que una ilusión y un sueño retrasado, pasajero, un sueño de mal gusto. No representará la versión en la cual queremos existir. Ese es nuestro trabajo, como el pequeño colibrí, coger agua y soltarlo. Si tú quieres, utiliza esta agua para abonarte a la línea de tiempo en la cual nosotros estamos remando. Y si no quieres esa agua, tienes un bosque inmenso ardiendo. Tú eliges, depende de ti. Solamente recuerda con lo cual empezamos al principio. Si crees que no puedes elegir, ya has elegido. Hasta la siguiente.